Buenos días a todos. Bienvenidos a este evento. Tenemos unos grandes ponentes, los presento inicio y luego vamos a hacer como dos grandes bloques. Uno relacionado con la parte de logística y transporte, ya que el Tech for Fleet, el foco principal es este, y un segundo bloque en el que hablaremos más de la parte de sostenibilidad. Entonces, sin más dilación, presento a los ponentes. Tenemos a mi izquierda a David Martín, responsable de la vertical de logística y transporte de Orange a nivel nacional. Bienvenido, David. Gracias. Tenemos a Josefina de la Fuente, CEO de Opus RSE, principal empresa a nivel europeo en tema de certificaciones de sostenibilidad. Bienvenida, Josefina. Muchas gracias. Y a Jaime Huerta, secretario general de IT España. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Dicho esto, vamos a empezar con el primero de los bloques y quería empezar con David para dar una visión general de cuál es la aproximación que tiene Orange en la parte de logística y transporte, porque una empresa de logística y transporte, a la hora de empezar a tomar decisiones, muchas veces se plantea, oye, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el proveedor adecuado? ¿Qué retos hay ahora mismo en el sector? En cuanto a seguridad, en cuanto a flotas. Entonces hay como muchas incógnitas que quizás, pues un poco contándonos qué hacéis desde Orange, pues podemos resolver algunas de ellas. Así que todo tuyo, David. Son muchas preguntas en una, ¿eh? Bueno, pues desde Orange trabajamos en la parte de conectividad, teniendo como eje central para poder trabajar en todos los proyectos y en todas las áreas de negocio que realmente generan valor al cliente. Especialmente en la parte de gestión de flotas, que yo creo que es lo que nos ocupa en la primera parte. Trabajamos con proyectos muy destinados a generar el valor, como te decía, al cliente y a trabajar en proyectos que se enfoquen mucho en las necesidades que ellos tienen, ¿vale? Trabajamos con soluciones de mercado muy potentes que trabajan en soluciones o trabajamos en soluciones con el cliente que ayuden exactamente a sacar el máximo beneficio a lo que necesitan. Sabemos que tenemos que enamorar al CEO y del CEO enamorar hacia abajo, y entonces tenemos un ejercicio constructivo muy cualificado para poder trabajar y enamorar, como te decía, al CEO, a los operarios de tráfico, a la parte de recursos humanos, a la parte de IT, a la parte de conductores, para que ese desarrollo en la parte de gestión de flotas pues sea una parte eficiente y potente para el cliente. No solo nos quedamos en eso, sino que también estamos abiertos al mercado a escuchar todas las necesidades que el cliente tiene. Estamos viendo ahora mismo que hay un totum revolutum con la parte de CMR digital, que sabemos que el 5 de octubre tiene que ser mandatory. Y bueno, estamos trabajando en el proyecto para que nuestra solución de flotas, que será la semana que viene, ya esté gestionada y esté validada para la parte del CMR digital. También tenemos la conciencia abierta y sabemos claramente que para que el proyecto sea bastante potente de cara al cliente, tenemos que trabajar en subvenciones CAES, que todo el mundo habla y hay muy pocos que saben exactamente cómo se tiene que gestionar, y nosotros también trabajamos en esta parte, ¿no? Dicho eso, tenemos proyectos también con clientes en los que trabajamos en la parte de CMR, en la parte de CRM, perdón, y OTMS, que abordamos desde la parte de gestión de flotas para poder hacer un hilo conductor para que el proyecto sea bastante potente al cliente. Dentro de esa parte trabajamos con los mejores proveedores en el sector. Trabajamos también con proyectos de una escala de mediano a gran empresa. En la parte pequeña estamos todavía colaborando con este nuevo player que tenemos en mercado para poder trabajar en una solución que esté bastante atomizada en la parte económica. De esta parte también podemos ir hacia la parte de parking seguros. Estamos trabajando muy bien y con mucho éxito en la parte de parking seguros. Trabajamos desde la parte de conectividad 5G hasta la parte de cerrar el circuito cerrado de televisión con cámaras 360, cámaras térmicas, soluciones de mercado y soluciones ad hoc a nivel internacional, como podemos tener drones autónomos para las rondas de vigilancia. También tenemos toda esta parte de gestión automatizada de procesos para que se pueda desde una parte tener un punto de control exacto desde, por ejemplo, en cliente como Transporte García La Fuente, que podemos decir el cliente. Tenemos desde Madrid todo el punto de control cerrado para que se pueda trabajar en Sevilla y en Barcelona desde Madrid, ¿no? Esta parte es muy potente y nos ayuda mucho a tener éxito en otros clientes. La parte del dron autónomo es algo muy potente, ¿no? Sí que en función de las certificaciones que pueda tener el cliente tiene una serie de subvenciones más potentes o menos potentes a nivel económico, y el trabajar una solución 5G, abanderarla luego de soluciones ad hoc para que a un corto o medio plazo pueda tener un vehículo autónomo, un dron autónomo de seguridad, ayuda a pasar de un escalafón de una parte
platino a una parte oro o al revés, ¿no? En función de cómo hagamos. Estamos consiguiendo referencias de mercado muy potentes. Hemos cerrado recientemente 4 parkings seguros en este mes y bueno, tenemos ahora un consorcio también con una empresa muy potente que va a hacer que en 2030 podamos tener alrededor de unos 80 parkings a nivel internacional. Así que bueno, por esa parte estamos contentos. Es un trabajo muy bonito. También hablo en muchas ocasiones de trabajo, de visitas, de planificar, de plena construcción, intentar cambiar arquetas para que se pueda marcar bien el camino. Pero bueno, estamos teniendo mucho éxito, ¿no? Y luego sí que es cierto que toda la parte de la vertical se nos quedaba un poco cojo en la parte de sostenibilidad, ¿no? Sí que los clientes hablan de sostenibilidad. Nunca hemos sabido tener un player importante hasta más o menos hace un año, que tenemos el mejor player, que es Opus RSE, en el que tenemos una solución que mide en tiempo real las contaminaciones o los contaminantes que tanto vehículo pesado como vehículo ligero como barcos emiten al ambiente, y por esta parte pues hemos cerrado un poco el círculo a esta situación, ¿no? Recientemente, y como algo novedoso, trabajamos en la parte de IA, que todo el mundo habla de IA y creo que muchas veces no sabemos lo que es IA como tal, y tenemos una solución ya orientada en el mercado que permite en tiempo real trabajar en la parte de agencias, comprando y vendiendo, teniendo un ratio de éxito de un porcentaje muy alto, ¿no? Una persona en agencia puede vender 10, 15, 18 viajes al día. Con esta parte de IA hemos llegado a conseguir hasta 230 viajes al día. Entonces, bueno, por ese lado estamos muy abiertos al mercado, que es el mensaje que quiero lanzar. Escuchamos a nuestros clientes más que hablar, y cuando escuchamos a nuestros clientes nos van dando ideas para poder hacer que la vertical cada vez sea más potente y más bondadosa de cara al sector. Gracias por tu aportación, David. La verdad que hay como un 360 muy amplio y que aborda muchos campos. Uno de ellos que has mencionado ya por alusiones, Josefina, era el de la sostenibilidad, en el cual comentaba que trabajaba Orange muy de la mano con Opus. Lo que ha habido en sostenibilidad tradicionalmente es la medición de huella de carbono en las plataformas de gestión de flotas. Sin embargo, la aproximación de Opus RSE no tiene nada que ver con esta, está más orientada en otro sentido. Entonces, si nos puedes dar visibilidad de cuál es la aproximación y sobre todo para que los asistentes lo conozcan, qué tecnología hay por detrás, creo que podría ser de un gran valor, de un valor añadido. Claro que sí. Pues sí, hasta ahora lo que se hacía era pues, calcular la huella de carbono en función del consumo de combustible a través del CO2. Lo que nosotros hacemos es medir de forma empírica las emisiones de cada pluma de escape, como si se tratase de un radar. Se colocan un par de dispositivos en la vía y el vehículo que circule, bien sea pesado o ligero, pasa a cualquier velocidad y somos capaces de medirle todos los contaminantes de la pluma de escape, no solamente el CO2, sino también monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, que están tan de moda, y las partículas, y hacemos una fotografía a la placa de matrícula del vehículo que está pasando, de tal manera que en tiempo real y de forma instantánea sabemos que ese vehículo con esa matrícula que está circulando a tal velocidad emite estas emisiones. De tal forma que podemos hacer una caracterización muy amplia de las flotas y también identificar a los vehículos limpios y a los vehículos también que tienen unas emisiones desmesuradas, o bien porque están desajustados o porque han intervenido con alguna manipulación en el sistema ISCR o lo que fuera. Entonces, bueno, pues básicamente es una tecnología basada en espectroscopía óptica. Es un haz de luz colimado, infrarrojo y ultravioleta, que es capaz de conocer la absorción según la huella espectroscópica de cada uno de los contaminantes que emite el vehículo. Y esto se hace, pues, como he dicho antes, pues, instantáneamente. Pues muy interesante la parte de tecnología que hay por detrás, sí. Y que no se basa en una plataforma como tal de cálculos teóricos, sino que realmente es una medida real de tráfico rodado. Esto es un poco la visión de lo que es la tecnología, es decir, la tecnología a día de hoy que nos trae pues, un dispositivo capaz de medir cuánto emiten realmente esos vehículos. En materia de sostenibilidad, ¿qué nos depara el futuro? Si hemos de mirar hacia el futuro, porque un poco la idea de hoy es dónde estamos y hacia dónde vamos. Claro. En materia de sostenibilidad, ¿qué es un poco la visión vuestra desde Opus, Josefina? Pues mira, a nivel regulatorio se está avanzando hacia una regulación europea global para identificar aquellos vehículos grandes emisores.
Se está discutiendo ahora en el Parlamento y en la Comisión, bueno, en Bruselas, la publicación de un texto final de paquete regulatorio que incluiría la medición empírica del transporte industrial que circula por Europa. Por tanto, pues todos los propietarios de grandes flotas o autónomos que tengan vehículos industriales pues tendrán que ponerse las pilas pues, para mantener sus vehículos y que estén en forma. La buena noticia es que solamente una pequeña fracción, después de casi 20 años midiendo las emisiones del tráfico rodado en toda Europa, se llega siempre a esa conclusión, y es que el 1% aproximadamente contribuye hasta con el 40% de las emisiones. Por tanto, no es todo el transporte pesado o no tienen que estar preocupados porque su vehículo esté emitiendo más de la cuenta, porque solamente muy poquitos vehículos son vehículos considerados grandes emisores, con unos límites súper altos. Tenemos un ejemplo, y es el ejemplo del paso transfronterizo entre Francia y España. Llevamos midiendo ahí 3 años y siempre se ve lo mismo, y es que en torno, me parece que era 1,9, casi un 2% de los camiones que pasan en España son vehículos que son altamente emisores. Normalmente estos camiones emiten como unos 2.000 ppm de óxidos de nitrógeno, cuando la norma o la moda está en 5. Por tanto, es justo y necesario identificar a estos grandes emisores, que además coincide con vehículos manipulados, alteran el sistema SCR y a cambio están emitiendo unos óxidos de nitrógeno súper exagerados. Por tanto, pues en estos casos la identificación automática pues es súper útil, porque no requiere una intervención personal, ¿no? O no necesita recursos humanos, ¿no? Para tener que parar un camión. Además, los óxidos de nitrógeno son invisibles al ojo humano, por tanto habría que medirlos. Es una aplicación bastante útil. Y luego, por otro lado, otra de las aplicaciones es certificar flotas limpias. Igual que hay vehículos muy sucios porque están normalmente manipulados, también hay vehículos que son pues muy limpios, a pesar de no tener a lo mejor la norma Euro 6. Son vehículos muy bien mantenidos, que tienen unas emisiones bajísimas, y en eso estamos trabajando junto con AENOR para crear una certificación de flotas limpias. Al revés, el límite sería la baja. Si por debajo de un límite que ya es relativamente bajo estos vehículos industriales cumplen, pues podrían tener esta certificación, y a cambio estamos colaborando con diferentes administraciones locales para obtener beneficios operativos para estos vehículos. Por ejemplo, pues más tiempo para carga y descarga y mejorar su actividad. Y bueno, pues en esos dos baremos tan extremos estamos trabajando. Pues muy interesante la reflexión de hacia dónde vamos en cuanto a emisiones. También importante saber la normativa que viene con respecto a esto, para que las empresas como tal sepan cómo articularlo. Creo que tenéis alguna experiencia con algún cliente en concreto del sector transporte que nos decía: oye, tengo problemas con mi camión, me hace una contaminación en exceso, y gracias a que habéis hecho pruebas con vuestro equipo se han detectado dónde estaba el problema, o se han detectado de toda una flota muy grande camiones en concreto que tenían ese problema de emisiones. Efectivamente, sí, hicimos hace poquito una caracterización de la flota de 2 empresas en particular, Tudefrigo y Transportes García de la Fuente. Y bueno, pues los dos consiguieron unos resultados estupendos. En el caso de Tudefrigo, efectivamente había un camión que tenía unas emisiones muy altas, y gracias a este proyecto pues pudieron localizarlo, lo repararon, y la media, ¿no? El índice medio de la emisión de la flota ha disminuido mucho, porque al ser un gran emisor, al final aumenta mucho la media, y la reparación ha favorecido pues una reducción considerable de la media total.
Pues enhorabuena tanto por la tecnología que utilizáis como por los resultados que estáis obteniendo, siendo referente y además siendo que el otro día decía Carmelo González, presidente de la CTM, nos decía que el 0,5% de los vehículos, nuevos vehículos, son eléctricos, con lo cual la realidad del transporte a día de hoy es pues que prácticamente el 90 y muchos % de las flotas nuevas siguen teniendo combustibles fósiles, con lo cual la necesidad de trabajar en materia de sostenibilidad hacia el futuro tiene mucho sentido y mucho recorrido, así que enhorabuena por ello, Josefina. Muchas gracias. Pasamos ahora a hablar con Jaime Huerta, como secretario general de ITS España. Vuestra relación con la parte más del transporte está más relacionada quizá con los servicios de movilidad. No sé si nos puedes dar visibilidad de en qué ámbito trabajáis, dónde estáis y hacia dónde tiene sentido o cuál es vuestra visión en esta materia, Jaime. Sí, pues muchas gracias a la organización y muchas gracias a Mar Solans por la invitación a participar en esta mesa. Nosotros, ITS España, somos una asociación que nos dedicamos a las TICs aplicadas a la gestión de la movilidad. Estamos muy centrados en la gestión de la movilidad, que es un sector muy público. Por ejemplo, yo tuve 15 años trabajando en el Ayuntamiento de Sevilla como responsable de control de tráfico y semáforos, y por ahí, por las nuevas tecnologías aplicadas a poner el tráfico en Internet, a inteligencia para gestión de los semáforos, con otros técnicos municipales, con la DGT, luego con la gente de transportes. Entonces, bueno, pues cuando se creó esta asociación en España, pues al poco tiempo me pidieron que empezara a llevarla y venía desde Sevilla, 2 o 3 años, y ya después me vine aquí porque el AVE da para mucho, pero... Y un poco por ese origen estamos muy centrados en los técnicos de la administración y las empresas, que aquí veo algunas, que colaboran con ellos, tanto de tráfico urbano, de tráfico interurbano, de carreteras, de transporte público. Por ejemplo, nuestra presidenta actual es la responsable de innovación del Consorcio de Transporte de Madrid, y las vicepresidentas son la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, y la directora de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces, son un poco... la administración es un sector, el transporte, la movilidad es un sector muy, en este sentido de la gestión de la movilidad, pues muy público, muy intervenido, ¿no? Y por eso ese liderazgo de la administración es importante. En esa línea nosotros intentamos aplicar las TICs para ser eficientes, para la gestión de la movilidad sostenible, ¿no? Hasta el ministerio se llama Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. ¿Y qué es eso? Pues un poco desde el punto de vista más estricto, ¿no?, ingenieril, oye, pues viene del desarrollo sostenible, ¿no?, que tiene una sostenibilidad económica, social y medioambiental, ¿no? Entonces, tenemos un objetivo muy claro, más importante el social. Oye, ¿cuántos muertos se matan en España, en Madrid, en mi empresa? ¿No? ¿Cuántos muertos hay por ir a trabajar, por ir a estudiar? Es lo más importante, la seguridad vial. Luego, las emisiones nocivas, ¿no? Aquí se ha hablado de la huella de CO2, nocivas para el planeta y nocivas para las personas, ¿no?, que es un poco lo que trabaja Josefina muy eficientemente, ¿no? O sea, nos preocupa, pues, cuánta gente. Es que hay como 10 veces más muertos, según la Organización Mundial de la Salud, por emisiones nocivas generadas por el tráfico que por la seguridad vial, ¿no? Por enfermedades del corazón, enfermedades del pulmón. Bueno, pues es un poco difuso, pero pues sí que efectivamente es un tema muy importante, ¿eh? La calidad del aire que respiramos. Luego los atascos, ¿no? Tú trabajas en tráfico, los atascos, sí, pero los atascos no es lo más importante, pero es importante el coste económico, ¿no? Un poco siguiendo los indicadores que buscamos y cómo la tecnología nos ayuda a medirlos, ¿no? Y el coste económico, la confortabilidad, ¿no? La diferencia entre ir, ¿no?, cuando yo está esperando una parada de autobús, ¿no?, de aquí a mis amigos de GMV, ¿no?, cuando los primeros SMS que te llegaban al autobús, ¿no?, el autobús te va a llegar dentro de 7 minutos, pues resulta que si estás en el campo o aquí una parada esperando el autobús y te dan esa información, pues ni te ha mejorado la seguridad, ni tardas más tiempo, pero la úlcera te crece menos, ¿no? O sea, y sobre todo entonces es mucho más confortable un viaje con buena información. Y luego la equidad, ¿no? Que todo el mundo, independientemente de sus circunstancias, pues tenga. Entonces, todo esto metido en modelos, con buenos datos, ayuda a los gestores de la movilidad a hacerlo mejor. El mundo de las flotas, pues es un mundo muy interesante porque
yo creo que el mundo público tendría que tener menos autoridad y hacer que los líderes, ¿no? O sea, si tú quieres que la gente, yo qué sé, sea seguro el transporte al trabajo, ¿no? Pues si los CEOs están obsesionados, hay 2 empresas en España de energía, hay uno que cada vez que hay un accidente hay 7 niveles de la empresa que el CEO manda un mail y hay broncas ese día, ¿no? Mientras que otro tiene unos PowerPoint maravillosos y no sé qué, y seguridad vial laboral y no sé qué, no sé cuánto. Pero si el CEO se encarga de que nadie se va a matar viniendo a trabajar a mi empresa, ¿no? Y se empeña en eso, eso es lo que tiene que conseguir la administración. Y darle herramientas, y eso a través de la flota de las empresas, y yendo a trabajar y en misión también, dentro del trabajo. Y lo mismo el resto de indicadores, las emisiones, todo, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar ese paradigma, ¿no? Que seáis desde los responsables porque la movilidad, la gente no se mueve por moverse, nosotros no nos movemos por movernos, nos movemos para hacer actividades, nos movemos para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a comprar, para ir a hacer gestiones, para lo que sea. Entonces, si le ponemos el peso, y ahora cada vez es más posible gracias a la tecnología, y la responsabilidad del que genera la actividad que necesita movilidad, ¿no? Que sea el responsable de que para tu actividad, ese concierto, ¿no? Oye, pues las Swifties de Taylor Swift, si Taylor Swift se empeña, las Swifties van a ir mucho más seguras, ¿no? Pues lo mismo en las empresas, en cada sitio, ¿no? O en un club de fútbol, lo que sea. Y bueno. Gracias por tu visión. Un poco relacionado con lo que hemos trabajado hasta ahora, David comentaba las tecnologías que aplican más a lo que es al camión, al vehículo, de cómo optimizar la ruta o cómo controlar las horas de conducción que lleva el vehículo. En materia de sostenibilidad más de última milla, relacionado con los usuarios o con los ciudadanos, ¿qué tecnologías crees que tienen más lógica y sentido para intentar que sea más sostenible? Pues mira, yo creo que en esta vida, yo soy ingeniero industrial y de organización, hay que ser prácticos, ¿no? Entonces, yo soy experto en semáforos. Mi proyecto de fin de carrera fue de semáforos, luego pude jugar en el ayuntamiento a hacer todas las tonterías que se me ocurrieron, ¿no? Y dije, oye, esto, el atasco lo arreglas, lo funciona. Si tú quieres reducir las emisiones, primero tienes que saber cuántas hay, ¿no? Y medirlas. Y después te encuentras con que un 2% en Madrid de los vehículos están haciendo el 40% de las emisiones, ¿no? Y yo hace 12 años o 13 que conozco a Josefina, y cuando vi esto digo, esto es espectacular, ¿no? Y no hace falta, ella dice, no, es que vamos a hacer una norma UNE, vamos a hacer metrología, vamos a hacer el centro de no sé cuántos, vamos a ir a la DGT. Si alguien quiere, tiene una herramienta para medir en empresas, he ido contigo a Repsol, a un montón de empresas hemos ido, que con su flota la miden periódicamente y bajan las emisiones drásticamente, porque es que muy poquitos vehículos están haciendo. Si tú quieres reducir de verdad emisiones, aquí hay una herramienta fabulosa. Y además, ya desde que Josefina mide, pues tenemos ya millones de medidas que en los modelos no ponemos el número teórico que dice la Comisión, sino es que en España sabemos exactamente, ¿no? Pues un Renault 5 del año 87, ¿no? Emite tanto, porque tenemos 200 mediciones, y un Volvo no sé qué emite tanto. Bueno, y los eléctricos también emiten, no por el tubo de escape, pero los frenos y los neumáticos emiten cosas nocivas para la salud humana casi del mismo orden que los diésel de última generación. Que eso habrá que ver cómo lo empecéis a medir vosotros también, pero bueno, bastante tenemos con los... Yo creo que nosotros llevamos trabajando con ellos como 10 años, hemos hecho el libro verde de las soluciones tecnológicas, pero esta se sale, o sea, la solución que tienen ellos es espectacular. O sea, no sé si... O sea, están midiendo a distancia, mide mil veces más emisiones, y además que mide con precisión. A lo mejor no para una ITV, pero sí para saber cuánto está emitiendo. Entonces, yo creo que si de verdad alguien quiere reducir en su ciudad, en su barrio, en su empresa, esta solución es ideal. Y luego, oye, tienes modelos que con los datos que hay, no sé, vas a hacer estas actividades, vas a planificar esto, igual que puedes medir los tiempos, bueno, pues igual que hicieron muy bien la gente del cambio climático, oye, huella del CO2, fantástico, hasta las planchas te lo dicen, oye, pues emisiones nocivas que se va a generar, eso los modelos te lo pueden dar.
Entonces, esas soluciones existen ya, hay modelos muy potentes y muy buenos, y con los datos de Josefina también se calibran, ¿no? Entonces, yo creo que el saber cualquier decisión que se toma, cuántas emisiones nocivas va a producir para las personas y para el planeta también, pues eso hoy en día, esas soluciones son muy buenas. Pero yo me vuelvo un poco que la solución de Opus RSE, desde hace 12 años que la conozco, me parece que es insuperable para el que quiera de verdad reducir algo, ¿no? Con soluciones concretas. Sí. Jaime, entonces comentabas que, claro, que hay muchas administraciones públicas lanzando acciones para intentar reducir esa huella de emisiones, esa huella de carbono, pues que te pone una zona de bajas emisiones, que al final a nivel de tecnología es algo sencillo, que es poner una cámara, leo matrícula y leo si ese vehículo es posible contaminante o no, pero la realidad es que puede haber vehículos en esa zona de bajas emisiones que estén contaminando mucho más, con lo cual son medidas que se están lanzando pero que realmente no están dando respuesta a la realidad que tenemos en cuanto a los vehículos que están en la ciudad. Vuelvo contigo, Josefina, porque el otro día estábamos en el puerto de Valencia. Ellos veían muy interesante tener un punto por el que pasa todo el tráfico rodado y decir, oye, si yo soy capaz de medir la contaminación real de todo ese tráfico rodado, soy capaz de decir si los camiones que entran al puerto contaminan o no, pero salió también un tema de conversación de otro área que trabajáis en Opus, que es la parte de contaminación de los barcos, que es otra de las grandes preocupaciones que tienen en los puertos. Llega un barco a puerto y realmente no tienen visibilidad al puerto de si contamina mucho, poco, en cuanto a ruido, en cuanto a fuel y demás. Entonces creo que vosotros también habéis evolucionado la solución para tener una alternativa para puertos. No sé si nos puedes dar un poco más de visibilidad de cómo aplica esto a puertos. Pues nosotros es que destinamos casi la mitad de la facturación a I+D, siempre estamos inventando. Y bueno, pues es verdad que estamos en mitad de evolucionar un prototipo a producto comercial. Ya hemos hecho varias pruebas para medir las emisiones de los barcos a distancia y es una tecnología un pelín distinta al remote sensing, o sea, la medición empírica de las emisiones del tráfico. Pero bueno, al final similar, es una especie de cabina de calidad del aire muy, muy sensible que resta el ambiente, entonces somos capaces de saber si un barco que se acerca a puerto con una distancia aproximadamente de 1 kilómetro es un vehículo que está, o sea, es un vehículo marítimo, ¿no? Un barco que está desajustado en materia de emisiones. Y no medimos las menos contaminantes, medimos óxidos de azufre, también partículas, óxidos de nitrógeno también, pero bueno, son diferentes por el tipo de combustible que utilizan y bueno, pues sí que ha sido un éxito y ahora estamos también realizando trabajos integrales para puertos, para medir las emisiones de camiones y de barcos en puertos a nivel internacional. Pues enhorabuena también por ello, porque una tecnología desarrollada para tráfico rodado, una parte se puede utilizar para otros ámbitos como puertos y las posibilidades probablemente sean muy amplias. Quería terminar la parte de preguntas contigo, David, porque luego queríamos dar un espacio para que los asistentes pudierais preguntar a los ponentes lo que tuviéramos un espacio para hacer preguntas. Quería hacerte una pregunta con respecto a qué es lo que viene en la parte de gestión de flotas, tanto en flota ligera como en flota pesada. Porque soy consciente que participáis en eventos, en el Salón Internacional de Logística, en congresos como CTM, y lo que viene pues está muy ligado con la inteligencia artificial, viene muy ligado con cómo evolucionar para que los trabajadores sean más eficientes, y hay algunos campos que parece que tienen mucho recorrido, sin embargo las empresas tienen como mucho miedo a entrar en la inteligencia artificial de que haga ciertas cosas con ellos. Entonces, si nos puedes dar algún ejemplo de lo que viene y crees que puede ser interesante porque ya no es solo dónde estamos y hacia dónde vamos, en la parte de innovación sería bienvenido, David. Una parte importante que decía al principio es que necesitamos buscar socios tecnológicos y clientes que nos ayuden a seguir entendiendo el mercado. Entendemos que la parte de inteligencia artificial tiene que ir dotada de que al final
todos los componentes de la vertical y todos los componentes de soluciones sean integrables entre ellos. La parte de IA es fundamental en esta parte. Cuanto mejor generes data, almacenes toda la información, más fácil y más rentable y más factible va a ser que esa solución final de IA pues sea más rentable para el cliente. Estamos trabajando en la parte de agencias y de proyectos en la que podemos embarcar la optimización de rutas, gestión de toda la parte de recobros, que las IA se hablen entre ellas para poder comprar y vender viajes. Creo que es lo que viene a un corto o medio plazo, siempre y cuando la empresa, que es un pain importante del sector, se digitalice. Cada vez hay más digitalización, pero sí que es cierto que todavía hay un camino largo por recorrer. Si esta parte de digitalización la podemos marcar en este camino, la parte de IA va a ser fundamental. Y luego también la parte de integración entre todas las soluciones, ¿no? Que las soluciones de gestión de flota se integre con la parte de TMS, esa parte de TMS se integre con la inteligencia artificial final y que marque el camino constructivo para todos, es fundamental para que el sector siga adelante, se digitalice y que también genere ese beneficio que realmente necesitan ahora. O sea, que un poco lo que viene en inteligencia artificial es que ciertas tareas que ahora mismo está desarrollando el departamento de tráfico, con llamadas constantes, con mails constantes para resolver la problemática del transporte, que al final viene a ser, no puedo hacer un transporte en vacío, porque eso es lo que rompe la baraja financieramente. Entonces, esas tareas del departamento de tráfico para conseguir cargas, tanto para comprar como para vender, ese tipo de acciones, la IA va a poder ayudar mucho al departamento de tráfico a... Va a poder, no, ya está ayudando. De hecho, es algo que hemos generado en la vertical desde hace poco tiempo y las soluciones que estamos planteando a muchos clientes de tamaño medio y muy grande, está siendo muy potente, muy potente. Está claro que la IA al final no duerme, no come, no tiene necesidades humanas. Entonces, claro, evidentemente, cuando la IA, que es fundamental, esté bien trabajada a nivel de data, va a generar unas soluciones muy potentes. Tenemos casos de referencia de clientes que, lo que te decía al principio de la conversación, ¿no? Tienen un ratio de conversión, una persona que sea un top de cerrar viajes de entre 15, 17, 20 en un día, la IA puede hacer una media de entre 170 a 200. Entonces, bueno, pues al final los operarios de tráfico, los operarios que cierran esta parte de agencias, entre otros detalles, como puede ser también la optimización en la parte de recobros o la optimización en la parte de rutas, se genere de una forma automática, como te decía, bien alimentada la data, va a generar que al final estas personas puedan dedicarse a otro tipo de tareas que pueden ser bastante más sensibles y más importantes dentro del cliente. Y esto dejarlo a la IA porque tiene una productividad mucho mayor que un ser humano. Pues muchas gracias por tu aportación de dónde estamos, cómo podemos optimizar y qué es lo que viene. Y cerramos con un tema normativo. El otro día nos decía Carmelo González, de nuevo, que parece que la normativa que viene en el sector logístico y transporte, el CRM digital viene para quedarse. 5 de octubre es una fecha clave, por lo que nos trasladó de sus conversaciones con entidades públicas. Es algo que no se va a retrasar, es algo que viene para quedarse. Las empresas que están mirando cómo responder a esta normativa, ¿qué les dirías desde la vertical de logística y transporte? Pues que la solución ya está planteada a nivel de gestión de flotas para que pueda ser una realidad, ya lo es en clientes. Y luego también en la parte de nuestros CMS también lo tenemos gestionado, así que se vengan con nosotros, que nosotros tenemos la solución. Mensaje recibido, es una realidad. Pues hasta aquí un poco la mesa redonda de hoy. Quería daros las gracias, David, Josefina, Jaime, por vuestras aportaciones, visiones distintas de empresas distintas que trabajan en el sector, unos más relacionados con la parte de administración pública, Josefina tanto pública como privada, como incluso la parte de verticales de puertos dando soluciones, y a ti, David, en todos los entornos, tanto de transporte ligero como pesado. Hemos dejado estos 5 últimos minutos para responder alguna de las preguntas que haya entre los asistentes. Buenas, quería preguntaros con respecto al nitrógeno, si al final va a ser una fuente viable para el futuro, ¿lo es ya o qué percepción tenéis vosotros de ello? Hidrógeno, perdón. Hidrógeno.
La pregunta la diriges en general a la En mesa. general. Todo lo que tú. Ojalá, ¿no? O sea, necesitamos un sitio donde almacenar la energía, ¿no? Si finalmente termina siendo rentable, ¿no? El almacenar el hidrógeno, energía en hidrógeno, pues es una solución maravillosa, pero tiene que salir en precio. Pero hay tanta gente invirtiendo muchísimo dinero que da la impresión de que sí terminará siendo una solución. Para que como tiene que competir con otras y la tecnología es apasionante, cada día salen soluciones nuevas, pero desde luego tener una central nuclear generando permanentemente energía o las solares y almacenándose en hidrógeno que lo trasladas a otro sitio es una solución maravillosa desde el punto de vista de ingenieril, ¿no? Y además que no pesa mucho, te cargas tú, ¿no? Y luego ese hidrógeno incluso no puedes convertirlo en energía eléctrica o directamente quemarlo en el coche, ¿no? Y sale agua, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es maravilloso, pero tiene que salir en precio. Entonces, eso depende de inversiones y de investigación y de la competencia y de que al final puede ser una solución fantástica, pero no hay que enamorarte de tus soluciones. Hay que buscar tu objetivo y si hay otra solución que te da mejor objetivo, bien, pero yo creo que dentro del mix terminará estando. Pues vamos a cerrar con un fortísimo aplauso para Daniel, David, Josefina y Jaime. Muchas gracias.